Queremos hoy, Señor, que tú nos hables a través de tu palabra. Dile, Señor, háblame hoy. Que tu palabra penetre en mi mente, en mi corazón. Que haga lo que tú quieres, Señor. Que sea prosperada, Señor, tu palabra en aquello para lo cual tú la envías, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Te adoramos. Te adoramos, Dios. Gracias. Gracias. Dios le bendiga, mis amados. Quiero que abra su Biblia, por favor, en el libro de 2 de Timoteo, capítulo 2. Y vamos a estar bajo el tema hoy, pongamos el título de la predicación, Orlando: usa bien la palabra, usa bien la palabra. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 15, dice la Biblia: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y dice que usa bien la palabra de verdad. Ojo, ¿cómo debemos presentarnos delante de Dios todos los días? Como obreros que no tienen nada de qué avergonzarse. ¿Tienes tú algo de qué avergonzarte en tu vida hoy? Pero dice ahí, terminando, y quiero que nos enfoquemos ahí, que usa bien la palabra de verdad, que usa bien la palabra. Y leyendo esta parte yo puedo entender que hay tres clases de personas: las personas que no usan la palabra, las personas que la usan mal y las personas que la usan bien. Personas que no usan la palabra, otros que la usan mal, otros que la usan bien. El primer grupo, los que no usan la palabra, son personas que no les interesa lo que está escrito en este libro. No les interesa lo que Dios dice. No tienen el sentido de buscar en este manual qué es lo que dice Dios acerca de mí, qué es lo que dice Dios acerca de Él, qué es lo que Dios quiere para mi vida. Hay gente que no le importa este libro, que no lo usa, que lo tiene abierto en la casa, empolvado, o que ni lo tiene. ¿Será usted esa clase de persona que no la usa, no le importa? ¿Para qué leer la Biblia? En estos días decía alguien, le escuchaba decir a alguien: es que si uno lee la Biblia se vuelve loco. Y eso mucha gente allá afuera tiene ese pensamiento, ¿verdad? Entonces, gente que no le importa la palabra, que echan a sus espaldas lo que Dios dice, que dejan caer a tierra sus palabras. Gente que la usa mal. Ese es el segundo grupo de personas. Este libro puede usarse mal, esta palabra. Piensa en esto: con este mismo libro hay cientos y cientos de religiones. Con este mismo libro hay personas que engañan con este libro, personas que se lucran con este libro, personas que acomodan este libro. La Biblia dice en Santiago capítulo 1 versículo 23: el que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Y está comparando la Biblia, la escritura, la palabra de Dios, a un espejo, donde uno, al abrir este espejo, puede mirarse. Pero la Biblia dice que el que mira esto y no lo practica es como si se le olvidara lo que ve en el espejo. Pero piensen en esto: estamos hablando de la gente que usa mal la palabra. Hay una película muy famosa, creo que es Blancanieves, película de muñequitos, y dice que había una mujer malvada que utilizaba un espejo mágico y que todos los días se miraba y decía: espejito, espejito,
dime quién es la más hermosa del reino. Y el espejito le decía todo lo que ella quería escuchar. Tú eres la más hermosa, tú eres la más bella, no hay nadie como tú. Y escúcheme, ¿por qué hablo yo de eso? Usted dirá, ¿por qué está hablando de películas del pastor? Porque hay gente que usa la Biblia mal y la usa así. La usa abriéndola y esperando que la Biblia diga lo que ellos quieren escuchar. Entonces, simplemente buscan las promesas de Dios, las palabras bonitas, los salmos o las cosas que digan cosas bonitas, que les va a ir bien y que no hay nada malo y que todo anda bien. Esa es una forma de usar mal la palabra. Entonces, fíjense que hasta el momento estamos hablando de los que no la usan porque no le importa, no la leen, no tienen tiempo para ella, o los que la buscan solamente para que les diga lo que ellos quieren escuchar. Pero la Biblia dice que Dios quiere que tú y yo podamos usar bien la Biblia. ¿Y cómo se usa bien la palabra? Cuando uno la usa con el propósito correcto, de la manera adecuada. Dice la Biblia en 2 de Timoteo 3:16. Ojo con este versículo que es importante. Dice: toda la escritura es un mensaje enviado por Dios y es útil para esto, para enseñar, para reprender, para corregir, para mostrarle a la gente cómo vivir de la manera que Dios manda. Entonces fíjense que usar bien la escritura, usar bien la palabra, es cuando yo me intereso por ella, pero no para que me diga lo que yo quiero escuchar, sino para que se cumplan esos propósitos que están ahí. Número 1, para que la Biblia me enseña. Yo abro la Biblia porque yo quiero aprender. ¿Aprender qué? Aprender a conocer a Dios, aprender su palabra, aprender cómo ser un buen padre, aprender cómo ser una buena madre, aprender cómo ser un buen hijo. Hay cosas que nosotros no sabemos cómo ser. Tú tienes tu primer hijo, tú no sabes ser padre, pero aquí en la Biblia tú encuentras instrucciones para ser un buen padre, para ser un buen hijo, para ser un buen empleado, para ser un buen empleador, para ser una persona correcta. Entonces, buscar la Biblia para yo aprender, porque la Biblia está para enseñar. Pero dice allí que la Biblia también sirve para reprender. Entonces, no buscar la Biblia solamente para que me diga lo que yo quiero oír, sino que yo necesito que la Biblia me reprenda, que la Biblia me amoneste. Reprender es, según el diccionario, llamarle la atención a alguien por una conducta incorrecta. Eso es reprender. Y tú y yo necesitamos la Biblia para que nos reprenda. Ahí está, ese es un propósito, reprender, que nos llame la atención. Por eso es que hay gente que viene a la iglesia y dice: es que el pastor me la está tirando toda a mí. Y hay gente que ha venido a la iglesia y se ha ido brava, que porque piensan que el pastor se las está tirando. No se trata de que el pastor te las esté tirando, sino de que la Biblia te está reprendiendo y deberías sentirte alegre, porque hay algo que está haciendo. Como cuando tú vas a un médico y el médico te está examinando, lo primero es que empieza a tocarte duro, te dice: duele, y tú dices no, pero cuando llega al lugar donde tú estás enfermo y te toca y dice duele, tú dices sí, ahí duele. Y es importante que duela, porque ahí puedes encontrar el diagnóstico de qué está mal contigo. Entonces, cuando vienes a la Biblia, y dice la Biblia que la palabra de Dios es como una espada, dice la Biblia eso, ¿no? Que es como una espada que penetra. Entonces, cuando sientas que te hiere, es porque Dios te quiere sanar ahí. ¿Cuántos están entendiendo eso? Eso es usar bien la palabra. Usar bien la palabra, número 1, para aprender. Número 2, para que me reprenda. Número 3, dice ahí, para corregir.
Tú y yo usamos bien la Biblia cuando la usamos para que nos corrija. ¿Para qué tú te miras a un espejo? Para observar qué está bien, qué está mal. Si ves en un espejo, te levantas y ves por la mañana que estás lleno de mugre en los ojos, que tienes los dientes amarillos, que tienes el pelo despeinado, ¿qué tú haces con eso que ves en el espejo? ¿Para qué lo usas? Para corregir. Precisamente entonces lo que haces es arreglar, corregir lo que estás viendo que está mal. De nada sirve yo mirarme en un espejo si no hago nada al respecto. Y para eso se debe usar la Biblia. Tú no vienes aquí para escuchar algo que te haga sentir bien, irte y ya, sino para aprender, para que la palabra te reprenda, te llame la atención en qué estás equivocado, y para que la palabra te muestre qué cosas tienes que corregir en tu vida, y que una vez que tú y yo salgamos de aquí, no salgamos igual como si hubiéramos entrado a un supermercado o una tienda, sino que salgamos a hacer las correcciones en nuestra vida. Porque de hecho dice la Biblia que si no lo haces, entonces estás usando mal la palabra. Como espejito, espejito, dime algo. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Amén, gloria a Dios, eso lo dice la Biblia. Pero cuando Dios te dice, apártate de la fornicación, que los mentirosos no entrarán en el reino de los cielos, eso también lo dice la Biblia. Entonces tú tienes que mirar y saber dónde recoges alegría y gozo para tu vida y motivación, pero también dónde recibes corrección para que vayas y hagas algo con tu vida acerca de lo que Dios te está hablando. Dice la Biblia que es útil para enseñar, para reprender, para corregir. Número 4, para mostrarle a la gente cómo vivir de la manera que Dios manda. Usar bien la Biblia es buscarla para yo aprender cómo Dios quiere que yo viva, no como a mí me parece. Porque escúchame que la gente, muchas personas dicen afuera, es que yo creo en Dios a mi manera. ¿Ha escuchado usted eso alguna vez? Yo creo en Dios a mi manera, o mi vida es mía y yo la vivo a mi manera. Bueno, eso lo puede decir una persona que no le importa este libro. Pero cuando tú entiendes que este es el manual de la vida, el libro más importante de la tierra, no hay otro libro como este. Alguna persona dice es un libro más como cualquier otro. Eso es pecar de ignorante. No es un libro más como cualquier otro. Es el libro más vendido de la tierra, el libro que ha cambiado más vidas sobre la tierra, un libro sin igual. Y el que se acerca a él y lo usa bien va a entender la manera en que Dios manda que tú vivas. Eso es usar bien la Biblia. Usarla para aprender, usarla para que me reprenda, usarla para que me corrija, usarla para que me muestre qué es lo que Dios espera de mí, cómo es que Dios manda que yo viva. Dice la Biblia en el Salmo 19:7, cómo usar bien la palabra. Dice, la ley de Jehová. Cuando habla de la ley de Jehová se refiere a la palabra. Dice, es perfecta, que convierte el alma. Ese es otro propósito. El otro propósito de este libro, además de los 4 que ya te mencioné, es convertir tu alma. Que tú y yo seamos transformados, convertidos, no entusiasmados, entretenidos. Aquí no estamos para entretener a nadie. La Biblia no es para entretener. Pueden haber muchos libros para eso, pero este no es un libro para entretener. Este es un libro para transformar, para convertir el alma. ¿Qué es usar bien este libro? Es leerlo y que mi vida se deje transformar, se deje cambiar. Ahora, Dios no te va a cambiar a la fuerza. Tú tienes que disponer tu vida, ¿verdad? Tú tienes que dejarte cambiar. La Biblia dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Él está tocando, Él te está hablando. Pero dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, tú abres la puerta, tú le dices, sí Señor, entra, organiza mi vida, transfórmame, cámbiame,
haz algo en mi vida. Usarla para que te convierta. Hace ya 20 años que yo conocí al Señor siendo un joven. 20 años aproximadamente cuando conocí al Señor. Mi vida era un caos. Drogas, sexo ilícito, fiestas, desórdenes, mentiras, una vida de falsedad, depresión. Pero cuando yo conocí la palabra y reconocí, cuando me mostraron a mí este espejo por primera vez, cuando yo empecé a ver este espejo, empecé a darme cuenta de lo que yo era y empecé a decirle: Dios, soy un pecador, necesito que me cambies. Eso es usar bien la palabra, usarla para que convierta tu alma, para que transforme tu vida. Así que a este punto tú y yo entendemos que usar bien la palabra es usarla para aprender, para que nos reprenda, para que nos corrija, para que nos muestre la manera de Dios, para que nos cambie, nos transforme nuestra alma. Dice la Biblia: el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Usar bien la Biblia es utilizarla para adquirir sabiduría, para volverte sabio. A los 24 años de mi vida yo ya era un pastor. 24 años. Como pasa el tiempo de rápido. Mi esposa tenía 20 años y éramos un par de muchachos que llegamos a esta ciudad nuevos a hablarle a la gente de Dios. Pero usted podrá entender que uno a los 24 o 20 años todavía está bien jovencito, y nosotros ya pastoreábamos gente, y venía gente a pedirnos consejos matrimoniales, venía gente a pedirnos consejos, gente adulta, y nosotros no teníamos la experiencia que quizás muchas personas teníamos, pero habíamos recibido sabiduría. ¿De dónde? De aquí. Porque dice la Biblia que la palabra de Dios hace sabio ¿a quién? Al sencillo. Así tú seas analfabeta, iletrado, no tengas estudio, pero si tú lees la Biblia te vas a convertir en una persona sabia, una persona que sabe vivir. Eso es ser sabio. Vas a tomar decisiones correctas en la vida. Ser sabio. Eso es usar bien la palabra, buscarla para hacerse sabio. Dice la Biblia, el apóstol Pablo le decía a Timoteo, que era un joven pastor, le dijo en 2 de Timoteo 3:15: desde niño conoces las sagradas escrituras que te pueden hacer ¿qué? Sabio. Este libro te puede hacer sabio, y tú y yo necesitamos ser sabios, porque la Biblia dice, escúchame, que más vale la sabiduría que las piedras preciosas y que el oro. Ahí esta mañana escuchábamos la historia de un hombre millonario, con mansiones aquí en la ciudad, con casas impresionantes, y se suicidó. Nosotros le decíamos a nuestra niña: mira qué tremendo, cómo la gente se la pasa toda la vida buscando dinero, pero nos damos cuenta en casos como ese que el dinero no lo es todo. Tú necesitas sabiduría, tú necesitas ser sabio. Y más si eres joven, si estás empezando tu vida, y no importa la edad que tengas, puedes aprender sabiduría. Usar bien la Biblia es usarla entonces para aprender, para que nos reprenda, para que nos corrija. Busca la Biblia para eso. Busca una iglesia para eso, no para que me digan lo que yo quiero, no, para que te reprenda, para que te muestre el camino, para que te haga sabio, para que te corrija, para que convierta tu alma. Dice la Biblia en el versículo 8, Salmo 19, pongámoslo allí: las leyes de Dios son justas, hacen feliz a la gente. La Biblia
alegra tu vida también, te alegra. Si tú eres una persona en depresión, que no le encuentras sentido a la vida, tú necesitas buscar la palabra de Dios para que alegre tu corazón, para que alegre tu alma. Dice, los mandamientos del Señor son buenos, le muestran a la gente el camino correcto a seguir. Ojo con eso. Le muestran a la gente el camino correcto a seguir. ¿Por cómo usar bien la Biblia? Usarla para que te muestre el camino que debes seguir. Y eso nos habla de buscar la palabra de Dios para encontrar dirección. La Biblia dice, lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera a mi camino. Como cuando tú vas en un carro, en una carretera, tienes que encender las luces para que te muestre por dónde vas, hacia dónde sigues. Para eso uno necesita la Biblia. Y por eso necesitamos usarla bien, no para que nos diga lo que queremos escuchar, para que nos muestre el camino. Y muchas veces cuando la usas bien, el Señor te va a decir, por ahí no es, ese negocio no te conviene, esa persona no es la persona correcta para tu vida. ¿Cuántos me están entendiendo, verdad? Eso es usarla bien, usarla para que me muestre el camino que debes seguir. Estoy seguro que tú y yo tenemos que tomar decisiones todos los días. Tú tienes que tomar decisiones, yo tengo que tomar decisiones. Y una decisión incorrecta que tú tomes en la vida te va a llevar a la derrota, al fracaso. Y una decisión correcta que tú tomes en la vida te va a llevar a la bendición, al éxito. Yo les he dicho a ustedes, es como cuando tú vas, imagínate que tú vas en un carro a 100 kilómetros por hora. Tú tienes un timón allí, una dirección. ¿Qué pasa si tú vas a 100 y haces esto? Mira que es un pequeño movimiento, pero ese movimiento te puede matar, te puede llevar a estrellarte. Un movimiento. Y así es la vida. Tú y yo tenemos que tomar decisiones. ¿Qué voy a estudiar? ¿Con quién me voy a casar? ¿Dónde me voy a congregar? ¿Qué voy a hacer con mi vida? ¿Cómo le voy a servir a Dios? Etcétera. Y necesitas buscar la Biblia. Dice, la Biblia le muestra a la gente el camino correcto a seguir. Buscar la Biblia para que me muestre el camino. Salmo 119, versículo 9 dice la Biblia, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué limpiarás tu camino? Y dice allí la palabra, con guardar la palabra. Yo uso la Biblia correctamente cuando la busco para que me limpie. Y escúchame, la Biblia tiene ese poder de ir limpiando tu vida. Jesucristo le dijo a sus discípulos en Juan 15, versículo 3, ya ustedes están limpios. ¿Cómo? Por la palabra que yo les he hablado. Cada vez que tú te metes en serio con la Biblia, aunque no lo notes, la Biblia va limpiando tu vida. Yo recuerdo cuando yo llegué a la casa y les conté que me había vuelto cristiano. Y yo recuerdo que una persona muy querida me dijo, ¡ay, qué pesar! Le lavaron el cerebro. Y yo dije, sí, gracias a Dios, porque bien sucio que lo tenía. Sí que necesitaba un lavado de cerebro. Porque con ese cerebro que yo tenía, tú no te imaginas a dónde yo iba a llegar. Estaría muerto. Para eso se usa la palabra, para que haya limpieza. Señor Jesucristo, dice la palabra en Efesios 5:25, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia
Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua. ¿Por qué? Por la palabra. ¿Cómo limpia Jesús a la iglesia? Por la palabra. La palabra te limpia. La palabra te limpia. Cuando la buscas con el ánimo correcto. Señor, si la palabra es dura, si me tiene que reprender, si me tiene que corregir, así sea, pero yo necesito que tú me limpies. Eso es usar bien la palabra, usarla bien. Primera de Pedro 2:2, termino con esta. Dice la Biblia: deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella ustedes crezcan para salvación. Crezcan para salvación. Escúcheme, usar la Biblia correctamente es cuando yo la uso para crecer. Y en la medida que tú te metas con este libro, tú vas a crecer. O si tú desprecias este libro, no vas a crecer. Mira, hay gente que lleva en la iglesia años y años y no ha crecido, se han quedado enanos porque no se han metido realmente con la palabra para crecimiento. Yo conocí al Señor y escúchame, a los 4 años de conocer al Señor ya era un pastor. Y recuerdo que una de las personas que me predicó a mí seguía sentado en la banca después de todos esos años y yo ya siendo pastor. Y él me decía: Johan, es que yo llevo tantos años y me siento como si yo hubiera estado en un banco haciendo una fila y tú hubieras llegado de una y te hubieran atendido y yo hubiera seguido en la fila. Porque yo ya era pastor y él seguía ahí sentado en lo mismo, sin nada, ministerio, sin servirle a Dios. Yo le dije: es que esto no se trata de tiempo, esto se trata de meterse con la palabra de Dios. Que tú te metas con Dios, y cuando tú te metes con Dios, Dios te va a dar un crecimiento. Y por eso es que tú ves gente en la iglesia que crece espiritualmente, que avanza en su vida espiritual, porque usan este libro correctamente. Por eso dice 2 de Timoteo 2:15, nuestro texto principal: procura con diligencia presentarte todos los días ante Dios, aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Escúchame, nos llevamos hoy, en esta noche, 10 propósitos de la Biblia. Número 1, enseñarte. Número 2, reprenderte. Número 3, corregirte. Número 4, mostrarte cómo vivir como Dios manda. Número 5, convertirte el alma. Número 6, volverte sabio. Número 7, alegrarte el corazón. Número 8, guiarte. Número 9, limpiarte. Y número 10, darte crecimiento. Y si tú y yo tomamos la Biblia de esta manera, te lo aseguro, tu vida va a ser transformada, vas a ser cambiado. No te imaginas lo que va a pasar contigo cuando tú tomes la Biblia en serio. Y que no te conformes solo con venir a la iglesia el domingo y ya, sino que todos los días tú tengas un encuentro. Yo te voy a decir, tenemos 24 horas al día. De esas 24 horas al día, yo te voy a preguntar una cosa: ¿cuánto tiempo pasas tú en tu celular? De 24 horas que tienes en el día, ¿cuánto tiempo pasas tú en tu celular? Siendo real, en Facebook, en Instagram, mirando foticos de otros, en WhatsApp, mirando cadenas, viendo videos que no pasa nada con tu vida. ¿Cuánto tiempo pasas ahí? ¿Y cuánto tiempo de esas 24 horas en el día, cuánto tiempo tú estás dedicando para meterte seriamente con este libro? ¿Cuánto tiempo tú le dedicas a la palabra de Dios?
Y en eso tú vas a tener la respuesta de por qué no aprendes, por qué no sabes qué hacer, por qué tomas decisiones incorrectas, por qué a veces te sientes deprimido, triste, por qué no creces espiritualmente, por qué te sientes sucio. Dice la Biblia, y con este versículo en Amós 8:11 quiero que nos vayamos con esta reflexión. Dice Amós 8:11: he aquí, dice el Señor, vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales no enviaré hambre a la tierra, en los cuales enviaré hambre a la tierra, y no hambre de pan, ni sed de agua, sino un hambre de oír la palabra de Jehová. ¿Cuántos quieren eso? Yo quiero eso, que tenga hambre de escuchar la palabra del Señor. Ese es el tiempo donde tú y yo le debemos decir: Señor, danos hambre por tu palabra. Que todos los días tengamos hambre de la palabra de Dios. Así como todos los días tú tienes que levantarte y sientes hambre porque tienes ganas de desayunar, así hayas comido un banquete el día anterior, al otro día tienes hambre, tu cuerpo te pide alimento. Tu espíritu y mi espíritu necesitan este alimento, y que podamos usarla correctamente. No uses la Biblia para manipular, para que te diga lo que quieres escuchar. Usa la Biblia para que Dios te cambie, te transforme y tu vida sea diferente. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Qué tal si te pones en pie, por favor, un momento, y hacemos una oración y le decimos: Señor, gracias. Señor, te damos gracias por esta oportunidad que tú nos regalas. Te damos gracias, Dios, porque nos permites, a pesar de todo lo que estamos viviendo en la tierra, tener este espacio. Una hora que pudimos estar aquí en este lugar donde te cantamos, te adoramos y recibimos una palabra. Hoy, Señor, nos confrontas con tres realidades de tres tipos de personas: los que no usan la palabra, los que no les importa, donde piensan que es desperdiciar el tiempo leer la Biblia. Estarás tú en ese grupo, personas que no tienen ningún interés por lo que Dios dice. Los que la usan mal, buscar la Biblia para que te diga lo que quieres escuchar. La Biblia dice que en los últimos tiempos se levantarán falsos profetas, falsos pastores, y engañarán a muchos, porque habrá mucha gente interesada en escuchar lo que ellos quieren oír. No seas tú de esas personas. ¿O qué tal si hoy recibimos el consejo que nos da Dios de usa bien la palabra de verdad? Que hoy tú y yo podamos decirle: Señor, pon hambre en mi vida por tu palabra. Señor, ayúdame a dedicar un tiempo diario. Empieza desde mañana. A lo mejor puedes empezar con 10, 15 minutos de tu vida, pero empieza con algo corto. Pero que tú digas: yo voy a buscar la palabra de Dios seriamente. Quiero aprender quién es Dios. Quiero conocer a Dios. Quiero aprender cómo ser la persona que Él quiere que yo sea. Quiero que Dios me muestre el camino correcto, que me reprenda si es necesario. Quiero ser corregido. Quiero cambiar mi vida. Quiero que mi vida sea transformada. Dile: Señor, yo te necesito. Yo quiero un cambio real en mi vida. Quiero ser sabio. Quiero que alegres mi corazón. Quiero crecimiento espiritual. Quiero que limpies mi vida. Y yo oro, Padre, para que cada persona que está en este lugar, Señor, que ha venido en esta noche a esta cita, sea lavada, sea limpiada,
sea transformada por tu palabra. Y oro para que venga sobre cada uno de nosotros hambre. Levanta tus manos y dile: Señor, dame hambre por tu palabra, porque tú has dicho: en los últimos días voy a enviar hambre en la tierra, pero no de comida ni sed de bebida, sino de oír mi palabra. Señor, que tengamos hambre. Ese es el tiempo donde podemos escuchar tu palabra. Y oro, Señor, que podamos valorarla, aceptarla, y que podamos ser guiados por ella. Señor, en el nombre de Jesús te pido que bendigas a tus hijos, a tus hijas. Bendice a cada joven, bendice a cada hombre, cada mujer, cada anciano, cada anciana, cada niño, cada adolescente, cada persona que ha venido a esta cita. Los que están enfermos, Señor, sean sanados. Los que están atados hoy reciban libertad, Señor. Aquellos que tienen problemas, dificultades, puedan encontrar soluciones en ti. Aquellos que están tristes sean consolados. Aquellos que están, Señor, afligidos, Señor, reciban de ti fuego de abrasador, de amor, de paz. Y que todos salgamos de este lugar con la bendición tuya. Que esta sea una semana de cielos abiertos. Yo oro para que Dios bendiga tu negocio, bendiga tus finanzas, bendiga a tus hijos, bendiga tu casa, bendiga tus planes, tus proyectos, y te bendiga con hambre de su palabra desde ahora en adelante, en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén y amén. Denle un aplauso fuerte al Señor.